Somos el Grupo 1 y venimos a exponer sobre océanos, sus principales características, corrientes, mareas, rutas de navegación y los principales puertos. Nuestro grupo está conformado por Maduro Humberto, Monroy Edwin, Muñoz María y Gabriel Correa. Buenas, mi nombre es Maduro Humberto y vengo a hablar acerca de los océanos y sus principales características. Océano Pacífico. Características. El Océano Pacífico es el mayor océano de la Tierra. Ocupa la tercera parte de su superficie terrestre. Se extiende aproximadamente 15.000 kilómetros desde el mar de Bering y en el Ártico por el norte, hasta los márgenes congelados del mar de Ross en la Antártida por el sur. Alcanza su mayor ancho aproximadamente a 5 grados de latitud norte, extendiéndose desde Indonesia hasta la costa de Colombia. El límite occidental del océano es puesto a menudo en el estrecho de Malaca. El Pacífico contiene aproximadamente 25.000 islas, más que todos los demás océanos del mundo juntos, casi todas las cuales están ubicadas al sur de la línea del Ecuador. El Pacífico cubre un área de 165.700 millones de kilómetros cuadrados, además de poseer el punto más profundo en la corteza terrestre, y este es la fosa de las Marianas. El Océano Pacífico solo tiene comunicación con el Océano Atlántico por medio de 3 conexiones. Una es artificial, el Canal de Panamá, y las restantes son pasos naturales en el extremo austral americano, el Estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake. Fondo marino. El fondo del Océano Pacífico es relativamente uniforme, con una profundidad media de unos 4.270 metros. Las irregularidades más grandes del área son picos submarinos de pendientes muy pronunciadas y cimas planos, conocidas en inglés como seamounts. La parte oeste del suelo consiste en arcos montañosos que se alzan sobre el mar como grupos de islas, como las Islas Salomón y Nueva Zelanda, y fosas profundas, como la de las Marianas o de las Filipinas, y la de Tonga. La mayoría de las fosas profundas son adyacentes a los márgenes exteriores de la amplia plataforma continental occidental. A lo largo del límite este de la cuenca pacífica está la Cordillera Pacífica Este, que es una parte de la Cordillera Oceánica Central, con una anchura de unos 3.000 kilómetros. Tiene una altura de unos 3 kilómetros sobre el suelo marino adyacente. Debido a que un área relativamente pequeña drena al Pacífico y debido al tamaño inmenso del océano, la mayoría de los sedimentos son autogénicos o pelágicos en su origen. Los sedimentos autigénicos incluyen morillonita y filipsita. En cambio, los sedimentos pelágicos derivados del agua del mar incluyen arcillas rojas pelágicas y restos calcáreos de vida marina. Los sedimentos terrígenos están confinados en márgenes estrechos marginales cerca de tierra. Clima. Tan solo los interiores de las grandes masas de Australia, Nueva Guinea y Nueva Zelanda escapan de la influencia climática del Pacífico. En el área del Pacífico existen 5 zonas o regiones climáticas diferenciadas: las latitudes medias, los trópicos, la región del monzón, la de los tifones y el Ecuador, zona de calma. Los vientos contralicios tienen lugar en las latitudes medias, al norte y al sur del Ecuador, y llevan cambios estacionales marcados en las latitudes norte y sur. Más cerca del Ecuador, donde están la mayoría de las islas, los vientos constantes alisios portan temperaturas relativamente constantes a lo largo de todo el año de 21 a 27 grados Celsius. La región del monzón está lejos. En el Pacífico Oeste, entre Japón y Australia, las características de esta región climática son vientos que soplan desde el interior continental hacia el océano en invierno y en la dirección opuesta en el verano.
En consecuencia, tiene lugar una marcada estación de nubes y lluvias. Los tifones causan a menudo daños extensos al oeste y al suroeste del Pacífico. La frecuencia más grande de tifones existe en un triángulo que va del sur de Japón a las Filipinas centrales en la Micronesia oriental. El Océano Atlántico. El Océano Atlántico es el océano que separa América al oeste de Europa y África al este. Se extiende desde el Océano Glacial Ártico en el norte hasta el Océano Antártico en el sur. Es el segundo océano más extenso de la Tierra después del Océano Pacífico. Ocupa el 20% de la superficie del planeta y el 26% del total de tierra sumergida. Es además el océano más joven del planeta, formado hace 200 millones de años por la división del supercontinente Pangea. El Océano Atlántico es un agente de importancia global en lo referente al clima, ya que de sus corrientes depende en una buena medida el clima de los continentes ribereños. A lo largo de la historia ha supuesto una barrera cultural que ha separado los llamados Viejo y Nuevo Mundo, hasta la llegada de la era de los descubrimientos, lo que supuso para el océano convertirse en un punto de intercambio comercial y cultural. No ha perdido su importancia geoestratégica, convirtiéndose en escenario de grandes batallas desde el siglo XIX hasta ser escenario de conflictos en la Guerra Fría. El Ecuador lo divide artificialmente en dos partes, Atlántico Norte y Atlántico Sur. Su nombre proviene del griego Atlas, uno de los titanes de la mitología griega. Alcanza su máxima profundidad en la fosa de Puerto Rico. Se comunica artificialmente con el Océano Pacífico a través del Canal de Panamá y con el Océano Índico a través del Canal de Suez. Características. El Atlántico tiene forma de la letra S, siendo el segundo océano más extenso de la Tierra tras el Pacífico, y comprende aproximadamente el 20% de su superficie. Concretamente, su superficie es de 106,5 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo sus mares marginales. Si se excluyen los mares marginales, comprende 82,4 millones de kilómetros cuadrados. Su volumen de agua es de 354,7 millones de kilómetros cúbicos. La anchura del Atlántico varía desde los 2.848 kilómetros entre Brasil y Liberia a los 4.870 kilómetros entre Estados Unidos y Marruecos. Su máxima anchura es de 11.800 kilómetros en un recorrido que va desde el Golfo de México hasta Georgia, en las costas del Mar Negro. Las cordilleras marinas situadas entre la isla de Baffin, Groenlandia y Escocia se han establecido de modo convencional. Delimitaciones. Como límite tiene el Océano Glacial Ártico y el Atlántico Norte. Al este, el estrecho de Gibraltar forma el límite con el mar Mediterráneo. Al oeste, el arco formado por las islas del Caribe lo separan del mar Caribe. Al oeste, existe una conexión artificial entre el Atlántico y el Pacífico por el Canal de Panamá. Al sureste, la separación con el Océano Índico se establece de modernas convenciones por el meridiano de 20 grados este. Al sureste, la divisoria se ha establecido sobre el meridiano que une el Cabo de Hornos con la Antártida, en aguas del pasaje de Drake. Tiene una profundidad media de 3.900 metros, que se obtiene gracias a una gran meseta cercana a los 3.000 metros de profundidad, que constituye casi todo su fondo, unida a las grandes depresiones que se encuentran en los bordes de la misma, que han llegado a los 8.800 metros en las inmediaciones de Puerto Rico. A pesar de esto, el número de islas es relativamente pequeño. La salinidad del Océano Atlántico es unos 36 gramos de sal por litro de agua, y las especies más pescadas son la sardina, el arenque y el bacalao. Además, es el océano más difícil de la Tierra desde el punto de vista comercial. Fondo marino. La principal característica del fondo marino del Océano Atlántico es una gran cadena montañosa submarina que lo atraviesa de norte a sur, denominada la dorsal mesoatlántica, la cual se forma en el límite de 4 placas tectónicas, euroasiática, norteamericana, sudamericana y africana. La dorsal se extiende desde Islandia al norte hasta aproximadamente
58 grados de latitud sur, consiguiendo una anchura máxima de 1.600 kilómetros. Aproximadamente la profundidad del agua sobre la dorsal es inferior a 2.700 metros en muchas zonas, y algunos picos sobresalen del agua formando islas. El fondo oceánico se cree que es, en general, bastante plano, aunque hay abundantes montañas submarinas, además de fosas de gran profundidad. La fosa de Puerto Rico, en el Atlántico Norte, es la más profunda. En el Atlántico Sur, la fosa de la Sandwich del Sur llega a una superprofundidad de 8.428 metros. Una tercera fosa, la fosa Romanche, está situada cerca del Ecuador y tiene 7.760 metros. Las plataformas en los márgenes continentales constituyen alrededor del 11% del fondo. Además, existe un cierto número de canales profundos que cortan las plataformas. Los sedimentos oceánicos están compuestos de materiales terrígenos, pelágicos y autígenicos. Los depósitos terrígenos consisten en arena, barro y partículas rocosas, formadas por erosión, desgaste y actividad volcánica en tierra y transportadas después al mar. Estos materiales se encuentran abundantemente en las plataformas continentales y lo son aún más delante de las desembocaduras de los grandes ríos o de costas desérticas. Clima. El clima del Océano Atlántico y sus tierras adyacentes está influido por las temperaturas de las aguas superficiales y las corrientes de agua, además de los vientos. Debido a la gran capacidad de los océanos de retener el calor, los climas marítimos son moderados y sin variaciones estacionales extremas. La precipitación se puede aproximar de los datos meteorológicos costeros y la temperatura del aire y la del agua. Los océanos son la fuente más importante de humedad ambiental. Las zonas climáticas varían con la latitud. Las zonas más cálidas se extienden a través del Atlántico y al norte del Ecuador. Las zonas más frías están en las latitudes altas y corresponden a áreas cubiertas de hielo marino. Las corrientes oceánicas contribuyen al control climático transportando aguas cálidas y frías a otras regiones. Las tierras adyacentes están afectadas por los vientos que son enfriados o calentados cuando soplan sobre estas corrientes. La corriente del Golfo, por ejemplo, calienta la atmósfera de las islas británicas y el noroeste de Europa, y las corrientes de agua fría provocan la niebla persistente en las costas noreste de Canadá y a la zona noroeste de África. Los ciclones tropicales, es decir, huracanes, se forman mar adentro a las costas de África, cerca de Cabo Verde, y se mueven al oeste hacia el mar Caribe. Los huracanes pueden aparecer de mayo a diciembre, pero son más frecuentes de agosto a noviembre. Las tormentas son comunes en el Atlántico Norte en los inviernos, haciendo las travesías más difíciles y peligrosas. Océano Índico. El Océano Índico es el tercer océano más grande de la Tierra y baña las costas de África del Este, Oriente Medio, Asia del Sur, Sureste Asiático y Australia. El Índico cubre aproximadamente el 20% de la superficie del planeta. Sus límites están delineados del Océano Atlántico por el meridiano 20 grados este, del Pacífico por el 147 grados este y del Antártico por el paralelo 60 grados sur. El punto más al norte del Océano Índico está aproximadamente a 30 grados norte de latitud en el Golfo Pérsico. El océano mide aproximadamente 10.000 kilómetros de ancho entre las puntas sur de África y Australia. Su área es 73.556 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. El volumen del océano se estima en 292.131 millones de kilómetros cúbicos. Pequeñas islas puntean los bordes continentales. Las naciones insulares del océano son Madagascar, Comores,
Seychelles, Maldivas, Mauricio y Sri Lanka. Indonesia lo bordea. Sirve como una ruta de tránsito entre Asia y África, lo que lo ha convertido en un foco de conflictos. De todas maneras, ninguna nación lo ha dominado con éxito, hasta los inicios del siglo XIX, cuando los ingleses colonizaron la mayoría de la tierra perimetral. El Índico fue llamado así porque baña las costas de la India e Indonesia. Geología. Las placas africana, indo-australiana y antártica convergen en el Océano Índico. Sus contactos están marcados por ramas de la dorsal central oceánica que forma una Y invertida con la raíz que va hacia el sur desde el límite de la plataforma continental cerca de Bombay, India. Las cuencas este, oeste y sur están subdivididas en cuencas más pequeñas por cordilleras. Las plataformas continentales son estrechas, de unos 200 kilómetros de anchura de media. Una excepción es la costa oeste de Australia, donde la anchura de la plataforma excede los 1000 kilómetros. La profundidad media del océano es de 4200 metros. Su punto más profundo, la fosa de Java, está a unos 7450 metros, al norte de 50 grados de latitud sur. El 86% de la cuenca está cubierta por sedimentos pelágicos. El restante, 14%, está tapizado con capas de sedimentos terrígenos. Los sedimentos glaciales dominan las latitudes meridionales, hacia el sur extremas. Clima. El clima al norte del Índico está afectado por un sistema de vientos monzónicos. Vientos fuertes del noreste soplan de octubre a abril. De mayo a octubre dominan los vientos sur y oeste. En el mar de Arabia, los violentos monzones traen lluvia al subcontinente indio. En el hemisferio sur, los vientos son generalmente más suaves, pero las tormentas de verano cerca de Mauricio pueden ser fuertes. Cuando los monzones cambian, los ciclones pueden golpear a veces las costas del mar Arábigo y la bahía de Bengala. Hidrología. Entre los pocos grandes ríos que fluyen al Índico encontramos el Zambeze, Chatlarat, Indo, Ganges, Brahmaputra e Irrawaddy. Las corrientes marítimas están muy influenciadas por los monzones. Las corrientes dominantes son dos. Una en el hemisferio norte, moviéndose en sentido de las agujas del reloj, y otra al sur del Ecuador, girando en sentido contrario. Durante el monzón de invierno, de todas maneras, las corrientes del norte cambian de dirección. La circulación en aguas profundas está controlada principalmente por los flujos del Océano Atlántico, el Mar Rojo y la corriente antártica. Al norte de los 20 grados de latitud sur, la temperatura mínima superficial es de 22 grados centígrados, superando los 28 grados hacia el este. Al sur de los 40 grados de latitud sur, las temperaturas bajan rápidamente. La salinidad superficial del agua va de 32 a 37 partes por mil. La más alta tiene lugar en el mar Arábigo y en un cinturón entre el sur de África y el suroeste de Australia. Se encuentran icebergs a lo largo de todo el año a unos 65 grados de latitud sur. El límite norte de los icebergs está a unos 45 grados de latitud sur. El Índico incluye las aguas del mar de Andamán, el mar Arábico, el Golfo de Bengala, la Gran Bahía Australiana, el Golfo de Adén, el Golfo de Omán, el Canal de Mozambique, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Océano Ártico. El Océano Ártico o Glaciar Ártico es el más pequeño y más septentrional de los océanos del planeta.
Rodea al Polo Norte y se extiende al norte de Europa, Asia y América. Ocupa una extensión de unos 14.100 millones de kilómetros cuadrados y las profundidades de este océano oscilan entre los 2.000 metros y 4.000 metros en la región central y los 100 metros en la plataforma continental, siendo su media unos 1.500 metros. Este océano limita con la parte norte del Atlántico, recibiendo grandes masas de agua a través del estrecho de Fram y el mar de Barents. Está limitado por el estrecho de Bering entre Rusia y Alaska, que lo separa del Pacífico por la costa norte de Alaska y Canadá. También limita con el litoral septentrional de Europa y Asia. Geografía. El océano Ártico, el más pequeño de los 5 océanos de la Tierra, se encuentra casi completamente en el círculo ártico. El océano Ártico se encuentra rodeado por las partes más al norte de los países europeos, asiáticos y norteamericanos. El océano está conectado con el océano Pacífico por el estrecho de Bering. La conexión acuática entre Liberia, Rusia y Alaska. El océano Ártico está conectado con el océano Atlántico por el mar de Groenlandia al este de Groenlandia. Una capa de hielo cubre la mayoría del océano Ártico, al menos durante parte del año. Durante los meses de invierno se forma más hielo marino hasta que queda cubierto todo el océano Ártico. La mayoría del hielo se derrite durante los meses de verano, debido a que el planeta se está calentando. Está disminuyendo la cantidad de hielo que permanece durante todo el año. De hecho, en algún momento durante las próximas décadas, es posible que durante el verano ya no exista hielo en el océano Ártico. Historia. Según estudios realizados por especialistas de la Universidad de Oxford, Reino Unido, y del Instituto Real de Holanda para la Investigación Marina, el océano Ártico gozaba hace unos 70 millones de años de temperaturas similares a las que hoy día se encuentran en el mar Mediterráneo, con mediciones de unos 15 grados centígrados y temperaturas de unos 20 grados centígrados hace unos 20 millones de años. Llegaron a esta conclusión los investigadores después de estudiar materiales orgánicos encontrados en el lodo de islotes de hielo del océano Ártico. No se sabe aún por qué se daban estas temperaturas en aquellos tiempos, pero se cree en que el responsable puede haber sido el efecto invernadero derivado de una fuerte concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Clima. El clima polar, caracterizado por el frío persistente y variedades anuales de temperaturas relativamente estrechas, inviernos caracterizados por la oscuridad continua, condiciones frías y estables y cielos despejados. Los veranos caracterizados por la luz del día continua, húmedo y tiempo brumoso, con muchas nevadas y ciclones débiles con lluvia o nieve. Océano Antártico. El océano Antártico se extiende desde la costa antártida hasta los 60 grados sur, límite convencional con el océano Atlántico, el océano Pacífico y el océano Índico. Es el penúltimo océano en extensión. Formalmente, su extensión fue definida por la Organización Hidrográfica Internacional en el año 2000 y coincide con los límites fijados por el Tratado Antártico. El océano Antártico, junto al océano Ártico, son los únicos en circundar el globo de forma completa. Rodea completamente a la Antártida. Tiene una superficie de 20.327 millones de kilómetros cuadrados, una cifra que comprende a los mares periféricos, el mar de Amundsen, el mar de Bellingshausen, parte del Paso Drake, el mar de Ross y el mar de Weddell.
La tierra firme es visible sobre el océano con 17.968 kilómetros de costa. Clima. La temperatura del mar varía de más 10 grados centígrados a menos 2 grados centígrados. Tempestades ciclónicas se mueven hacia el este girando en torno al continente antártico y son frecuentemente de fuerte intensidad y causa de la diferencia de temperatura entre los hielos y el océano abierto. La superficie oceánica comprende entre los 40 grados de latitud sur y la corriente circumpolar antártica, que tiene los vientos más fuertes del planeta. En invierno, el océano se hiela hasta los 65 grados sur, en dirección del Pacífico, y a los 55 grados sur en dirección del Atlántico, llevando la temperatura superficial bajo cero. En algunas costas, los fuertes y constantes vientos provenientes del interior mantienen la costa libre de hielo también en invierno. La banquisa que se forma en torno al continente antártico de alrededor de 1 metro de profundidad posee un rango cuyo mínimo es de 2.6 millones de kilómetros cuadrados. En marzo, hasta un máximo de 18,8 millones de kilómetros cuadrados en septiembre. Un aumento de más de 7 veces la corriente circumpolar antártica de 21.000 kilómetros de largo se mueve eternamente hacia el este. Es la corriente más grande del mundo y transporta 130 millones de metros cúbicos por segundo, 100 veces más que todos los ríos de la Tierra juntos. Las olas pueden ser muy altas. Los icebergs antárticos pueden poseer dimensiones imponentes, extendiéndose por kilómetros y constituyen un peligro para la navegación. El punto más profundo del océano se encuentra en el extremo meridional de la fosa de la Sandwich del Sur y alcanza 7.235 metros de profundidad. Meseta de hielo. Los glaciares y landslips antárticos que se han extendido y flotan sobre la superficie del océano han formado un amplio sistema de mesetas de hielo o barreras. Pedazos de estas mesetas que están conectadas a los glaciares en tierra firme se rompen y forman campos de hielo iceberg o témpanos de hielo debido al calentamiento global. Algunas de estas masivas mesetas se están derritiendo, contribuyendo a la subida del nivel superficial. Fondo marino. El océano Antártico, con una profundidad generalmente comprendida entre los 4.000 y 5.000 metros, es un océano profundo con pocas zonas estrechas de agua poco profundas. La plataforma continental antártica es estrecha y relativamente profunda con respecto a las otras, de las 400 a los 800 metros, contra una media mundial de 133 metros. La mayor parte del fondo oceánico está cubierta por depósitos de origen glacial, excavados sobre el terreno hielo helado y posteriormente trasladados al mar. Recursos naturales. Los recursos naturales del océano Antártico no han sido explotados aún. Se sospecha la presencia de grandes yacimientos petrolíferos y gas natural en las proximidades del continente antártico y de los nódulos de manganeso. El hielo que cubre la Antártida es el mayor reserva de agua dulce del mundo, casi el 81% del total. El océano presenta grandes poblaciones de krill y varios peces. Ambiente. Toda la región de la Antártida está bajo influencia del agujero de ozono, que permite a los rayos ultravioletas el paso a través de la atmósfera terrestre. Se estima que este fenómeno se debe a la fitoplancton del océano, que se encuentran en la base de la cadena alimentaria, y a su disminución del 15%. En los últimos años se ha tenido noticias sobre la pesca ilegal y no regulada.
La pesca comercial de las ballenas está prohibida por debajo de los 40 grados al sur. La navegación y la pesca de otras especies están reguladas por varias naciones. Prohíben la explotación minera del océano al sur del frente polar, que se encuentra en el medio de la corriente circumpolar antártica y constituye la línea divisoria entre las aguas frías polares y aquellas más cálidas del norte. Los datos más recientes sobre la pesca se remiten a los años 1998 a 1999, con un total de 199.898 toneladas, siendo 85% del total krill. En 1999 han sido firmados nuevos tratados para evitar la pesca ilegal. En el verano de 1998 a 1999 se contabilizaron 10.013 turistas, en su mayoría pasajeros de barco, contra los 9.604 del año precedente. Bueno, mi nombre es Monroy Eben y le voy a hablar acerca de lo que son las mareas y corrientes marinas. Mira, las corrientes marinas no son más que grandes masas de aguas que se trasladan en una dirección constante. Se pueden definir como ríos dentro del mar, pues. El origen de las mismas está dado fundamentalmente por la diferencia de densidades y salinidad del agua. Y de los vientos de superficie y su interacción con la topografía de las costas y los fondos marinos. En el océano Atlántico podemos encontrar diversos tipos de corrientes, más que todo en las costas de los países que se encuentran aledaños a este océano. Tenemos la corriente del Brasil, es una corriente cálida que se desprende de la corriente ecuatorial del sur y llega a las costas marinas de la provincia de Brasilia. Corrientes de las Malvinas, estas son de aguas frías que recorren en forma ascendente las costas de la Patagonia en Argentina, hasta aproximarse a la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, ahora vamos a hablarle un poco sobre lo que son las mareas. Las mareas son movimientos cíclicos de las masas de agua que existen en la Tierra, como consecuencia de la influencia gravitatoria de la Luna y el Sol. Específicamente la primera, dada su proximidad con la Tierra. Es importante destacar que todos los líquidos que estén dentro del planeta son influenciados por estos astros. Es decir, que se producen en todo líquido que se produce en los ríos y lagos, e incluso en los mares. O sea, la luna y lo que es el sol influencia mucho lo que son las grandes masas de aguas que existen dentro de nuestro planeta. Podemos encontrar diversos tipos de marea. Marea viva. La marea viva es aquella que se produce exclusivamente por la acción de la luna y el sol, es decir, que sus valores se obtienen de cálculos astronómicos con mucha anticipación, y los valores son indicados en las tablas de marea. En la tabla de marea podemos encontrar en diversos países y ciudades de nuestro océano Atlántico, más que todo, en diversas horas y meses del año, y las alturas que se han registrado en estos sitios, como por ejemplo en La Plata. El 1 de agosto podemos encontrar de una hora de 5:15
una altura de 1.35 metros. A la 1:18 podemos encontrar de 0.39 metros. A las 6:20, 0.97 metros. A las 12 de la noche, 2:52, registramos una altura de la marea de 0.52 metros. En el 2 de agosto, en la misma ciudad, La Plata, a las 6, 1.40 metros. A las 2, 0.42 metros. A las 3:20, 0.97. 1:52, 0.48. Al 3 de agosto, a las 7:32, 1.39 metros. A las 3, 0.45 metros. A las 8, 0.92, y así sucesivamente en diversas áreas del planeta podemos encontrar la marea varía de acuerdo a las horas. Eso depende de la marea y el sol. No, muchas gracias. Como ya le dije, mi nombre es Monroy Edwin, y bueno, espero que le haya servido de mucho mi exposición. Hola, mi nombre es María Muñoz. Yo le voy a hablar sobre las principales rutas marítimas o de navegación. Las actividades comerciales guardan una estrecha relación con el transporte, por ser el medio que hace posible el intercambio de bienes y servicios. Esta relación comercio-transporte nos permite distinguir las principales rutas comerciales del mundo. Rutas marítimas. El océano mundial, como espacio único y cerrado, permite que las embarcaciones circulen libremente desde cualquier parte del mundo, siguiendo diferentes direcciones, por lo que se ha establecido una gran cantidad de rutas marítimas. La distribución de estas rutas, su extensión y la intensidad con la que se ha utilizado depende de varios factores, entre los que se encuentran las características de línea de costa de los continentes, las condiciones oceanográficas como corrientes, el oleaje y las mareas, la existencia de pasos naturales o artificiales como estrechos, canales, etc. La distancia entre puertos que envían o reciben cargas, las características de los puertos con que operan las embarcaciones y, sobre todo, el desarrollo económico de los países. Las rutas marítimas mundiales presentan modificaciones de acuerdo con el descubrimiento de nuevas fuentes de materias primas y el agotamiento de otras. Los países que se encuentran en vía de desarrollo están iniciando el proceso en el avance de la ciencia y tecnología del transporte marítimo y la construcción de puertos con buques de mayores dimensiones y velocidad, con instalaciones portuarias cada vez más complejas y especializadas que han hecho que se mejoren las posibilidades de transporte a través de los océanos. Sin embargo, el hombre calado de las embarcaciones ha ocasionado ciertos problemas debido a las zonas de más intensa navegación como el canal de Francia y los estrechos daneses, y en el estrecho de Malaca en Sumatra, así como los canales artificiales como el Suez y el de Panamá, presentando poca profundidad, lo cual ha obligado a cambiar los itinerarios de las rutas marítimas o a seguir utilizando buques de poco calado. Entre las principales rutas marítimas se encuentran la que comunica a los países de Europa con las del norte de América, y que ha iniciado en Inglaterra y termina en el litoral del Atlántico de Estados Unidos y Canadá, y otras que hacen sentido contrario, navegando entre los 40 y 65 grados de latitud del norte, cubriendo distancias entre los 5.000 y 9.000 kilómetros. En la zona del Atlántico Norte se localiza el mayor número de rutas marítimas, ya que también llegan cargas que proceden de los océanos Pacífico e Índico. Las rutas que comunican a Europa con América Central y del Sur pasan a través del Canal de Mancha y presentan una extensión de más de 11.000 kilómetros. También por este canal pasan las rutas que unen a Europa con África Occidental y Meridional, con el Océano Índico con una extensión de 9.000 kilómetros. América se comunica con los puertos del Mediterráneo a través de rutas que pasan por el estrecho de Gibraltar y se ramifican hacia el norte y el sur, en las aguas que rodean a las islas de Madeira, cubriendo recorridos de 9.000 a 11.000 kilómetros. En la zona norte del Atlántico destaca una ruta que de Unión Soviética ha establecido una conexión con el Océano Pacífico, pasando por el estrecho de Sembla y Bering, y recorriendo desde Leningrado al extremo del oriente. Esta ruta tiene gran importancia para Alaska, que es de mover sus minerales. También en el Atlántico se usan rutas marítimas que Estados Unidos ha establecido por comunicarse con América Central y del Sur, pasando por la cuenca del Caribe y teniendo corrido
11.000 kilómetros. La que va de Nueva York hasta Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica y una de las que es una de las más largas. De puertos de América del Sur como Montevideo y Río de Janeiro, hay rutas que van hacia puertos del Océano Índico pasando por el sur de África, con un recorrido de 6.500 kilómetros. En el Océano Pacífico el número de rutas marítimas es menor entre ellas. Las más importantes son las que unen Estados Unidos y Canadá con Japón. Las islas de Hawái y Filipinas recorriendo cerca de 9.000 kilómetros. Otras rutas de navegación importantes para el Pacífico son las que comunican a los puertos de América del Sur con Australia y las que hacen entre Asia, Australia y Nueva Zelanda, con Japón a través de los estrechos de Malaca, Makassar y Lombok. En el Océano Índico, la mayor parte de rutas solo atraviesan y únicamente están comunicadas con los puertos del Golfo Pérsico, con la de Europa y América del Norte. Transporte de más importantes son los de Australia con el Golfo de Pérsico Rojo y las del sur de África, sobre todo por las embarcaciones petroleras que ahí se mueven. Las rutas marítimas que se localizan en el mar Mediterráneo establecen comunicación entre los puertos del norte del África y del sur de Europa, con los otros continentes y con la extensidad del canal de Suez, y ha intensificado el transporte de cargas petroleras. En esta navegación a través de los océanos desempeña un importante papel de estrechos naturales como Estrecho de Mancha, que une al Mar del Norte con el Atlántico, que se considera el más transitado. Se calcula que lo navegan más de 1.000 buques al día, o el Estrecho de Gibraltar, por el que se estima que transitan diariamente 3.000 embarcaciones. A los estrechos daneses, que unidos al canal de Kiel comunican con el mar Báltico con el Atlántico. También son importantes los estrechos turcos del Bósforo y Dardanelos, por donde la flota soviética navega para llegar a Carlos Puerto de Bulgaria y Rumania. Además de este canal difícil de nación que permite conectar entre los dos al canal de Suez, inaugurado en 1869, el de mayor tráfico. Le sigue el canal de Panamá, terminado de construir en 1914. Por el último está el de Kiel, que se puso a operar en 1985. El transporte de cargas que se mueven en la marina mercante mundialmente presenta el 80% del comercio internacional, siendo para algunos países de Europa, por ejemplo, Gran Bretaña, Grecia y España, mayor este porcentaje. Este transporte permite a los gobiernos que establezcan los desarrollos con base de comercio exterior para llegar a esos mercados aquí nuevos. Existen muchas rutas de navegación, de las cuales voy a nombrar solo algunas. Rutas en el Atlántico del Norte. Son las rutas que van del norte de Europa, rutas de Gibraltar, rutas de Beirut, rutas que las islas del Cabo Verde y África Occidental. Rutas de los Antillos Menores, rutas de las Islas Vírgenes, rutas de la Mar, rutas de Baja y Florida. Las rutas en el Atlántico del Sur, las rutas Transur, rutas de Sudáfrica, rutas de América del Sur y rutas del Océano Austral. En el Océano Pacífico tenemos las rutas del Pacífico Norte, rutas que de la costa al este de América del Norte, rutas en el Pacífico desde Centroamérica y México, rutas desde Hawái, rutas desde Asia Oriental, rutas del Pacífico de Singapur, rutas desde Filipinas, rutas desde Japón, y las rutas en el Pacífico Sur, rutas en el Pacífico Suroriental, rutas Polinesia Oriental, rutas en la Polinesia Central, rutas en la Polinesia Occidental, rutas en el Pacífico Central, rutas en Nueva Zelanda, en el Océano Índico, rutas en el Océano Índico del Norte, rutas en el sureste asiático, rutas en el Mar de Arabia, rutas en el Océano Índico del Norte, rutas hacia el sur, rutas en el Océano Índico del Sur, rutas desde Australia, rutas desde Indonesia, rutas en el Océano Índico Central,
rutas en el Océano Índico Occidental, rutas desde las Islas Mascarenas, rutas desde África. En el Mar Rojo tenemos la ruta del Mar Rojo, rutas hacia el norte, rutas hacia el sur. Mediterráneo tenemos las rutas que van desde el mar Mediterráneo, ruta del mar Mediterráneo desde Gibraltar, rutas desde las islas de Baleares, rutas desde Francia Mediterránea, rutas desde Cilicia, rutas desde Malta, rutas desde Grecia, rutas de Porsay y rutas de Chipre e Israel. Eso ha sido toda mi exposición por ahora. Mi nombre es Gabriel Correa y yo les vengo a exponer sobre lo que es un puerto. Un puerto es un espacio en el cual se puede cargar o descargar embarcaciones, las cuales traigan mercancía de distintos tipos o almacenadas en contenedores. A su vez, también pueden trasladar personas o información. Los puertos pueden ser clasificados según el uso que tengan, ya sea militar o civil. Los puertos de aguas profundas pueden ingresar embarcaciones que tengan un calado superior a 45 pies. Existen distintas zonas en las cuales, según el punto funcional, puede clasificarse su ubicación. Las zonas marítimas son destinadas a barcos en las que se disponen las obras de abrigo para proteger la zona de atraque del oleaje exterior, constituida fundamentalmente por los diques. Las obras de acceso que facilitan el acceso de barcos al puerto en condiciones de seguridad garantizan su maniobrabilidad, anchura y calado adecuado. Estas tienen una señalización, la cual pudiera ser radares, faros, entre otros. Los diques de encauzamiento, canales dragados, esclusas y los espacios de fondeo tienen la función de mantener al barco en aguas tranquilas, sin obstruir el tráfico a las embarcaciones en espera de su turno para un atraque en el muelle, y las dársenas que constituyen la superficie del agua abriga la permanencia y operación de los barcos. Las zonas terrestres, destinadas fundamentalmente a la mercancía, incluyen la superficie terrestre que se refiere a lo que es el muelle, además de facilitar el atraque y amarre de los barcos. Esta también sirve de soporte al utilizarse de acopio provisional de la mercancía. Principales puertos del mundo. Puerto de Singapur. El puerto de Singapur cuenta con una serie de instalaciones y terminales que manejan una amplia gama de mercancía transportada de diferentes formas, incluyendo containers, así como convencionales de carga de granel. La Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur es responsable del desarrollo global y el crecimiento del puerto de Singapur, que incluye operadores de terminales. Puerto de Shanghái, República Popular de China. La República Popular de China tiene un total aproximado de unos 2.000 puertos. 130 de ellos están disponibles a ser usados por el tráfico marítimo internacional, de los cuales 7 se encuentran entre los primeros 20 puertos con mayor cantidad de containers manejados de acuerdo al Ranking Mundial 2008. El puerto de Shanghái cuenta con varios terminales, incluyendo unos de aguas profundas ubicada en la isla de Yashan, la cual se comunica con la tierra firme a través del puente de Donghai. Puerto de Hong Kong, República Popular de China. El puerto de Hong Kong es un puerto de aguas profundas, en el que se puede albergar cualquier tipo de buque, pero fundamentalmente predominan los terminales para containers, de los cuales existen un total de 9. Estos terminales son operados por diversas compañías, tales como Maunder Terminal, Hong Kong International Terminal, Dubai Port International y COSCO, entre otros. Puerto de Shenzhen, República Popular de China. El puerto de Shenzhen cuenta con unos 140 muelles, de los cuales 18 de ellos son especiales para recibir portacontenedores. Puerto de Busan, Corea del Sur. El puerto de Busan es el más grande e importante de la República de Corea del Sur, con relación a la cantidad de containers manejados. Este puerto se encuentra en el 5º lugar del ranking mundial. En la parte este del puerto se concentran las actividades de comercio exterior que incluyen las industrias navales, eléctricas, automotriz y aceros, entre otras.
Puerto de Rachid, Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En los Emiratos Árabes Unidos tienen varios puertos muy modernos, dentro de los cuales se incluye el puerto Rachid. Este puerto está ubicado en las más grandes bahías construidas por el hombre. El puerto Rachid tiene una capacidad para recibir buques de carga general, grandes portacontenedores y buques roll-on, roll-off, así como también buques de pasajeros. Dentro de las facilidades portuarias se incluyen 102 muelles de aguas profundas, 10 muelles para buques portacontenedores y 23 de grúas pórticos. Puerto de Ningbo, República Popular de China. El puerto de Ningbo es un moderno puerto multipropósitos de aguas profundas, que tiene un total de 191 muelles, de los cuales 39 de ellos son para buques de gran calado. Puerto de Guangzhou, República Popular de China. El puerto de Guangzhou posee una gran cantidad de muelles, boyas de amarre, puestos de fondeadores y unas 4 áreas o terminales para container. Puerto de Rotterdam, Holanda. El puerto de Rotterdam es el más grande e importante de Europa. Este puerto posee una extraordinaria facilidad portuaria, que incluye 122 muelles, 23 boyas de atraque, 162 grúas de uso múltiple, 103 grúas pórtico, 25 grúas flotantes, 90 terminales especializados para todo tipo de carga, entre ellos 9 terminales de agua profunda para grandes portacontenedores y 7 terminales para buques roll-on, roll-off. Puerto de Qingdao, República Popular de China. El puerto de Qingdao es un excelente puerto natural de agua profunda y que presta una gran cantidad de servicios, que incluye el terminal petrolero y terminales especializados para la carga de containers.